ahora, en sus 5 años de existencia, al estudio, la investigación y la propuesta de políticas públicas, pensando en el desarrollo de una Argentina más inclusiva, con más riqueza y más sustentable. También tiene una parte fuerte en lo que es la incidencia en la conversación pública, y bueno, y en ese sentido. eh, Veníamos, Fundar venía trabajando en el desarrollo más que nada de estudios y de investigaciones. Ahora está virando un poco de think tank, sumándole una pata más de do tank y hacia proyectos más aplicados y como prototipado de iniciativas experimentales. Seguramente eso vamos a poder contarles el año que viene, cuando volvamos a participar acá, cómo nos fue en esa nueva eh, dimensión que estamos incorporando a la fundación. Y Argendata es un poco un proyecto distinto de los que venía haciendo Fundar tradicionalmente. Es un proyecto que no apunta a hacer recomendaciones o incidencia directamente con sus contenidos en las políticas públicas, sino que Argendata es un sitio que busca posicionarse como de referencia sobre temáticas de la Argentina basados en evidencia. Entonces está aportando también, digamos, esta rama que les comentaba, o esta dimensión y línea de trabajo de Fundar, aportando con conocimiento, con evidencia, a la discusión pública. Ahí tú no sé si querés pasar a la primera slide. Como les comentaba, Argendata es un bien público, es accesible, abierto para toda aquella persona que tenga interés en consultar el contenido, tenga la necesidad de leer y de aprender sobre alguno de estos temas o de informarse. Lo que tiene es que veíamos nosotros a priori es que en nuestro país hay una vacancia de un espacio, de un sitio de referencia donde podamos encontrar mucha información sobre diferentes temas en un mismo espacio. Toda esta información que tenemos en Argendata la tratamos, primero la seleccionamos acorde a lo que queremos contar, que ahora les voy a pasar a comentar más en detalle cómo lo hacemos. La curamos, elegimos qué fuentes tienen que tener unas características particulares, no usamos cualquier tipo de fuentes, después las procesamos, las curamos, las validamos y hacemos que sea una fuente de consulta confiable y segura todo el contenido que tenemos en el sitio. Y por otra parte también, un poco apuntando al tema de la desinformación, que toda la información quizás que anda dando vuelta en los medios, en las redes, Argendata es una fuente segura y nos permite quizás, como dice en la slide, poder navegar un poco el océano de fruta que anda dando vuelta. Nos permite tener una balsa para poder navegar entre la desinformación, la mala información, la malversación de información. Entonces, bueno, nos parece que Argendata aporta en este sentido. Tú, si querés pasar. Bien, bueno, como les decía antes, también tenemos, más adelante lo vamos a mostrar, en detalle lo vamos a mostrar en el Tucu, tenemos todo disponible en la plataforma de GitHub. Entonces ustedes pueden agarrar los datos, los datasets y los procesamientos que tenemos nosotros para llegar a los resultados que ahora les voy a mostrar en el sitio web. Y pueden armar también una interpretación diferente, cruzar variables que nosotros no hemos cruzado para contar las cosas que estamos contando sobre los diferentes temas. Entonces también Argentar es una invitación a que usen toda esa información y puedan contribuir a estas narrativas que armamos nosotros o tratar de identificar algunos procesos que no hemos elegido nosotros contar en nuestras narrativas. Bueno, ahí lo que estamos mostrando es el sitio web, es argendata.fun.ar. Esta primera parte en la que entramos es una bajada editorial del curador de Argendata, que es Daniel Steingart. Esto lo vamos a pasar rápido, hoy no nos vamos a detener en el contenido, pero básicamente en esta parte mostramos cómo Argentina todavía es un país de mitad de tabla para arriba en términos de indicadores de desarrollo, que ha mejorado en bastantes, que no estamos peor que nunca en bastantes indicadores, pero sí nos hemos desacoplado respecto de la evolución de otros países en estos indicadores. Entonces, quizás los otros países han mejorado más rápidamente que nosotros, si bien hemos mejorado, nos hemos distanciado en esta dinámica y los otros países han evolucionado con una dinámica
más fuerte que lo que hemos tenido nosotros, digamos, por decirlo de alguna manera, ellos crecieron con un pendiente más rápido, más pronunciado de lo que hemos crecido nosotros, y eso hace que probablemente nuestro desarrollo esté bastante más estancado. Pero en realidad esto es una parte de Argendata, el fuerte de Argendata es que se organiza en 5 categorías que tenemos acá, que está ambiente, desarrollo, macroeconomía, sectores productivos, trabajo e ingreso. Estas categorías se componen de tópicos, que son los temas que les mencionaba previamente. Podemos elegir ahí en ambiente, eh, transición energética, si querés mostrar tu Q. Un comentario antes de mostrarles bien el tópico, nuestro público, el público al cual apuntamos en Argenata es amplio, entonces también esto es una diferencia, algo que tuvimos que trabajar bastante en relación al público con el cual venía trabajando Fundar. Nosotros apuntamos a que lo usen estudiantes universitarios, estudiantes de posgrado, policymakers, académicos, personas con intereses, con interés en diferentes, en la historia de las diferentes temáticas que abordamos, profesores, tantos universitarios como también de secundario. Entonces, bueno, por eso van a encontrar que el tono de Argendata no es un tono ni académico, tampoco es un tono enciclopédico. Van a ver que usamos algunas definiciones, pero las definiciones tienen que ver más que nada con conceptos que, si no explicamos, pueden llegar a complicar la interpretación del mensaje y de la información del gráfico que estamos visualizando. Entonces, la estructura de estos contenidos que armamos que son los tópicos, en este caso transición energética, se organizan en mensajes. Nosotros le llamamos de otra manera, lo llamamos ítems, pero para que ustedes lo vean claramente, son mensajes. Cada tópico tiene aproximadamente 20 mensajes, y cada mensaje se acompaña de un gráfico que tratamos que refleje lo más fidedignamente lo que se está diciendo en el mensaje, con 2 o 3 párrafos explicativos. Bueno, esto me lo estoy adelantando un poco, pero tú, si querés ahí entrar a algún gráfico, van a ver que toda la información es descargable y compartible. Em, tanto el PNG del gráfico como el CSV de los datos, por si, no sé, quieren hacer una representación diferente a la que hicimos nosotros, menos años, otros países, combinación de países promedios de las variables, etcétera. Bueno, tienen para jugar lo que quieran. Ahí, les muestra una introducción, tenemos un índice al costado, y más para abajo, bueno, es el desarrollo de todo el tópico. Lo que les decía antes, si queréis un toque, ahí mostrar el índice, perfecto. Tenemos links entre los contenidos, links a algunos sitios por fuera de Argendata también. Eh, Ahí, Tucu, si querés, puedes mostrar que podemos cliquear, descliquear los tipos de fuentes de energía, podemos ver una sola, las que querramos, también con diferentes momentos del tiempo. eh, Diferentes periodos. Bien, si querés un toquecito más arriba, los mensajes clave. Esto es algo que incorporamos este año también, como verán, o sea, 20 mensajes es un montón de contenido. Entonces identificamos en la corta vida que tiene el proyecto, que es solamente un año, que estamos cumpliendo ahora el 17 de julio, identificamos que probablemente algunos usuarios no quieran leer todo el contenido de corrido, sino que puedan querer tener una visión un poco más acotada del tema. Entonces acá lo que hicimos fue agregarle una sección arriba de todo el tópico, donde tenemos los que consideramos los 5 mensajes más importantes sobre la temática, acompañados de los gráficos y de los párrafos explicativos. Entonces, em, si alguien quiere hacer un consumo más expeditivo del contenido, puede quedarse con estos 5 mensajes claves. Si no, bueno, tienen todo el material que sigue después para, para consultar. También es, bueno, no sé si mostramos, es compartible, se puede compartir en las redes. ¿Se puede compartir? Ahí tenemos. Se puede compartir en las redes. Tenemos un mini lag, me parece, entre que yo muevo y vos lo ves. Puede ser.
no sé qué. ¿Querés? No, de esto creo que estamos, ¿no? ¿Vos querés saber algo de acá? No, 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 no. Ya te No, digo, si querés. la estructura es básicamente eso. Tiene Sí, un breve resumen muy, muy corto al principio, después un desagregado con otra en esta segunda sección de mensajes claves y después la versión más completa de principio a fin, pero que al mismo tiempo uno puede ir navegando más por ítem o por gráfico con la narrativa específica de cada una de estas historias. Algo que vamos a contar más en detalle después, porque cada gráfico con su narrativa es una unidad en sí mismo en función de qué claro, plataforma la estamos usando. exactamente. A nivel agregado, bueno, tenemos estas 5 categorías que les mencionaba antes, que tienen, hasta ahora tenemos 17 temas. A partir de junio de este año empezamos a sacar un tema nuevo por mes. Tenemos más de 350 datasets, que ahí ahora en un ratito les voy a mostrar el tucu, que están dispersos por, digamos, por todo el sitio, pero están contenidos y más condensados en GitHub y más o menos más de 150 fuentes y de más de 50 instituciones. Es un montón de información que tenemos acá en el sitio. Si querés volver, Tucu, a la presentación. Acá te toca a Perfecto. vos. Dale, un poco es la primera parte que estuvo contando Pau, bueno, hola, no los había saludado todavía. La parte que estuvo contando Pau va más desde la concepción del producto y de cómo estamos pensando la curaduría de qué temas y a partir de esa curaduría de los temas, cómo es el proceso de generación de esos contenidos. Y un poco en este flujo que está acá en pantalla, les quiero contar rápidamente cómo es todo este proceso. Básicamente, a partir de que disparamos un interés específico en algún tópico nuevo, que el último que hace un par de semanas fue acuicultura, pesca y acuicultura, como sector productivo, dentro de la categoría de sector productivo, un tópico o tema que es el de pescas, se disparó, tenemos expertos de dominio y iniciamos todo un proceso de definir cuáles son los mensajes que queremos dar, dadas las fuentes confiables disponibles, hacemos un barrido de todas las fuentes que hay, tanto que puedan dar cuenta de datos de Argentina como de Argentina, la región y el mundo. Y a partir de la definición y barrido y validación de esas fuentes que tienen que cumplir ciertos procesos, se dispara una estructura estándar que deberían tener cada uno de estos tópicos, para que sean más o menos similares across todo el sitio, y empieza el proceso de investigación. Ahí, básicamente, la primera cajita que es los investigadores y algo que es definitorio de cómo definimos este proceso es que los investigadores están ahí como expertos de dominio, pero no necesariamente tienen las mismas capacidades técnicas o usan los mismos software de procesamiento de datos o tienen un estándar común más en términos de cientista de datos, que es lo que venimos a cumplir parte del rol del equipo que me toca coordinar en Data. Entonces, lo que hacemos es, una vez que se definen estas fuentes, ellos tienen que generar esa narrativa guiada por el equipo curatorial y también ir haciendo entregables de los insumos que van a llevar a la generación de cada uno de estos gráficos. El gráfico tiene que estar acompañado de una narrativa y ese gráfico que proponen, pueden hacerlo con las herramientas que usan habitualmente al uso de cada uno de ellos, pero tienen que también acercarnos sus datos procesados, los datos crudos y los datos procesados y contar cómo fue ese proceso. Algunos lo van a hacer usando herramientas programáticas de Data o Python o R, algunos simplemente hacen cuentas a través de hojas de cálculo como Excel y lo que nos tienen que contar es cómo es ese proceso. Entonces, en este momento de control de calidad, que es el primer momento de interacción entre el equipo de datos y estos átomos de investigadores, cada uno con sus propios dominios, los que nosotros hacemos un control de calidad de eso para luego poder armonizar todo en una siguiente etapa. Entonces ellos van a entregar todo el material, nosotros les generamos reportes para que cumplan con los estándares que tienen que cumplir para entrar al proceso de datos y después, una vez que validamos todo eso, pasa una segunda etapa que es de armonización. Ahí ya los investigadores soltaron, hicieron entregas en Google Drive de sus Word con el texto que tiene los gráficos y está vinculado cada uno de esos gráficos a un CSV y un montón de estándares que fuimos desarrollando para cómo es ese proceso. Y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es un espejo de su proceso de investigación con pautas mucho más estrictas para armar un pipeline de datos que nos permita después
mantenerlo a lo largo del tiempo, actualizar los datos no con alta periodicidad, ya porque no estamos en el día a día del seguimiento de datos, sino como las grandes fotos. Típicamente es un data point anual para cada uno de los temas. Hay veces que tiene más frecuencia con seguimiento de indicadores de desigualdad. Por ejemplo, si seguimos de pH, podemos ver más frecuencia interanual, digamos, pero en general, digamos, no necesitamos de alta frecuencia, pero sí poder eventualmente ir actualizando un dato anual por cada vez. Entonces, ya ahí nosotros con ese proceso, después hacemos un doble proceso de transformación en el cual, después ahí les voy a mostrar un poco más en detalle, pero este repositorio de GitHub que mencionaba Pau, que es el de data, el que está acá en este momento, ahí básicamente es el repositorio de todos los datos curados que son la fuente de información que va a alimentar cada uno de los datos que nosotros mantenemos después en el sitio. Pero para que eso pueda usarse después en la parte de graficación en el sitio web, pasa por una segunda transformación que es pasar de tablas rectangulares que son más digeribles para el ojo humano, digamos, como investigador, si yo lo leo, a tablas que sean más eficientes para que procese el algoritmo de lo que termina siendo la graficación. Porque parte de lo que queremos con esto es que sea sustentable y desde su nacimiento está pensado para que crezca en el tiempo, con lo cual administrar cada uno de los gráficos de manera individual ya, es un problema exponencial. Entonces lo que terminamos desarrollando y es lo que les voy a mostrar al final es, dada una transformación para simplificar para el proceso de graficación los gráficos, desarrollamos toda una herramienta que informalmente le decimos el graficador, que básicamente lo que lee es un CSV distinto del de humano, que el de humano es el que se pueden descargar, que mostré recién, en cada gráfico ponen descargar CSV y van a ver una tabla rectangular muy fácil de leer en la cual tenés observaciones y características de esas observaciones, filas y columnas, en estos segundos CSVs que pasan todo este proceso de transformers, son performantes para hacer la graficación, pero no necesariamente para el ojo humano. Entonces, ahí ese último paso va a verse este desarrollo gráfico que tuvo dos etapas y un poco, no me acuerdo si lo estábamos hablando en la charla previa, ya lo mencionó Pau, digamos, que estamos cumpliendo un año esta misma semana. La edición del año pasado habíamos contado de qué se venía este Argendata que estábamos recién inaugurando. Ahora estamos cumpliendo un año y este año digamos, muestra también avances en ese proceso de graficación con una herramienta que estuvimos desarrollando en este tiempo. Básicamente para los que tienen uso de GitHub, igual, aunque no usen control de versiones, ya van a poder ver en este link que está acá arriba. Este es el repositorio de Argendata en el cual están todos los pequeños pedazos de software que fuimos armando para llevar adelante todo este proceso. Y entre los cuales ahí está, se los muestro rápidamente y después le paso de vuelta la pelota a Pau. Voy a entrar al repositorio de Argendata para mostrarles el de data, que es, no se asusten al principio, van a ver todas estas carpetas con siglas, cada uno de estos es el código de alguno de los tópicos que tenemos adentro, crecimiento, desarrollo humano, desigualdad. Pero acá tienen un README, es una nota introductoria, un wiki en el que se cuenta de qué viene todo este proceso y van a poder ver cómo están organizados por categoría, los tópicos de cada categoría con su código, y ahí van a poder ir teniendo un preview de qué se trata cada uno de esos datasets, que básicamente cada dataset corresponde a un gráfico. Con lo cual, cuando ustedes están desde Argendata descargando un gráfico cualquiera, vamos a ir a igualdad, y entran y van a descargar el gráfico de desigualdad. Básicamente lo que está haciendo esto es ir a buscar el dataset de esa carpeta de GitHub en donde están todos disponibilizados para el consumo de cualquiera. Eh, ya por ahora de corto acá, pero acá ya van a ver que está toda la información para cada uno de estos datasets y van a poder navegar en detalle, ver cuál es el gráfico en el sitio web y por el otro lado ver, ahí se ve el gráfico y acá van a ver el dataset que alimenta en la versión humana de ese gráfico. Después está este segundo procesamiento para el graficador que les voy a contar más en detalle en. Vuelvo yo. Bueno,
En esa cajita chiquitita que había, bueno, a mí, yo lo veo, creo ustedes también, a la izquierda de lo que presentó, el esquema que presentó el Tucu recién, está el disparador donde arranca el trabajo de pensar las narrativas. Eh, te me fuiste la PPT, Tucu. Sí, 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 perdón. Eh, bueno, para arrancar ese proceso, lo que hacemos es, como mencionaba recién tú, los investigadores, que el nombre le pusimos los investigadores, que son especialistas en el dominio, en la temática que queremos contar, digamos, trabajamos con ellos, investigamos y hacemos relevamiento de fuentes, hacemos 2 talleres para cada temática en la cual pensamos estos 20 mensajes que son los más relevantes sobre la temática en Argentina, que tienen que ver también con las tendencias mundiales, tienen que ver con el contexto, tienen que ver... eh, también con las particularidades de Argentina en estas temáticas. O sea, nosotros tenemos muchas particularidades, como veíamos recién en la parte más editorial, somos muy electrocardiogramáticos en un montón de variables. Entonces, bueno, todo eso hay que reponerlo, intentamos reponerlo. eh, y lo que hacemos es partir de lo que queremos contar. Y ahí vamos a buscar los datos con los cuales nos queremos valer para contar esa historia sobre Argentina y sobre el mundo. No es al revés, no es tenemos estos datos y a partir de esto armamos el contenido, sino que todo lo estructuramos a partir de lo que queremos contar. Si bien los datos son un componente clave en Argendata, ese es el orden por el cual nosotros generamos los contenidos. Pensamos los mensajes claves y después vamos a buscar los datos para respaldarlo. Lo que trabajamos mucho es en el tema editorial. Como les comentaba antes, como tenemos un público amplio, buscamos un tono que sea comprensible para este público amplio y que no sea solamente académico. Es un laburo fuerte el que tenemos que hacer en Fundar porque viene de un recorrido más academicista, por decirlo de alguna manera, o de informes más sectoriales o de recomendaciones de políticas públicas. Entonces, este es un trabajo editorial importante que hacemos con los contenidos de Argendata. Es un recorrido también que hemos hecho. Van a ver que, no sé, bueno, nosotros lo sabemos, ustedes no lo saben, cuál es nuestro primer tópico y cuál fue el último, pero hubo una maduración en este camino que recorrimos. Estamos como muy en menos es más, o sea, la sencillez de los mensajes. Eh, y, mm, y el tono en el cual los transmitimos. En este sentido, lo que nosotros hacemos es, tenemos el sitio web que les mostramos recién, pero a medida que fuimos creciendo también, una vez que salió a la luz, incorporamos tanto redes sociales como un newsletter que salimos este año a mostrarlo. Acá lo que tenemos es un ejemplo de cómo aparecen contenidos. Este caso es el tópico de minería. Como aparece tradicionalmente en el tópico, en la web, acá tenemos la proyección del crecimiento de la demanda. Se los cuento para que vean las diferencias después, no puedo entrar mucho en las conclusiones ni el mensaje, pero para que vean las diferencias de cómo jugamos y hacemos diferentes narrativas y mezclamos los mensajes y los tonos dependiendo del canal que estemos utilizando. En este caso tenemos las proyecciones de crecimiento de la demanda de algunos metales vinculados, traccionados más que nada por la transición energética. Acá les mostramos, en el tópico tenemos 2 proyecciones, una más tranqui y otra más vinculada a un avance más dinámico de la transición energética, todo a 2040. Bueno, acá tenemos el título, el gráfico y un parrafito que le explicas, que es pasar tú con la siguiente. Esta es la versión que utilizamos para las redes. En las redes hacemos un título quizás más fresco, sacamos algunos metales, sacamos una proyección, dejamos solamente una proyección más tranquila y le sumamos una proyección de las exportaciones de litio y cobre de Argentina para los próximos años. Entonces acá un poco lo que contamos es, Argentina se va a demandar esto a partir de una dinámica y Argentina tiene esto para dar. Tratamos de hacer como un cuentito y una historia en un posteo de las redes. Y el siguiente, que es el mismo caso, agarré todo en el mismo eje temático, es el newsletter, que acá tienen el QR por si quieren ir a chusmearlos, están en una de las secciones de la web. Planteamos como una pregunta, que es, bueno, ¿cuál es la oportunidad de la minería en Argentina? Y a partir de esa pregunta, con 4 gráficos, vamos explicando algunos contenidos.
una cosa importante que no dije, que me acordé cuando tú estabas hablando, en Argendata no abordamos temas de coyuntura, o sea, no estamos con el último dato de la inflación. Son temas más estructurales, de mediano y largo plazo, por eso es tan importante la narrativa, la historia. La visión de Argendata es entender la Argentina para transformarla. Entonces tratamos de pensar en procesos más largos para generar este entendimiento. Eh, bueno, vuelvo a lo que mencionaba del newsletter. Sí que, bueno, nada. Lo que decía acá en el newsletter, además de las proyecciones, como mostrábamos antes, sumamos un poco de, no sé, qué participación tiene Argentina en las exportaciones de minería, cuáles son las provincias más fuertes que hay en Argentina, es que tiene este sector en la Argentina, y después también la proyección de la demanda y la proyección de las exportaciones que va a tener Argentina en algunos eh, metales. Acá, como les decía, el Tucu tiene una sección donde se pueden inscribir al newsletter, lo sacamos cada 2 semanas los martes, y muchas veces, otro comentario bueno, que quizás lo vean ustedes cuando naveguen tanto por el sitio como por las redes, como cuando lean el newsletter. Hay diferencias en las temporalidades. A veces tenemos un dato que no llegamos a actualizar en la web, pero sí lo usamos más actual para las redes o sí para el newsletter. Digamos, como tenemos un proceso bastante trabajoso en la actualización de los contenidos de la web, por esto he comentado el tubo, que somos muy detallistas y nos interesa el dato de calidad, entonces todos los procesos, digamos, vamos actualizando por tópico, a veces manejamos un nivel de actualidad en algún medio que se puede, o sea, para algún canal que se puede diferenciar de lo que tenemos en el contenido de la web. Y también nos permite jugar un poco también con algo de la coyuntura que podemos llegar a acercarnos eh, en las redes, que no tenemos tanto margen de maniobra en el sitio. Eh, Creo que con esto estamos. ¿Tú querés seguir vos con lo otro? Perfecto. Nada, ahí les mostraba acá Sí, arriba, ahí está la newsletter. sección del newsletter. Aquí Se se pueden pueden cargar anotar. sus correos y si no, acá Ahí abajo abajo también. todas las ediciones anteriores aparecen. Si quieren ir chusmeando los newsletters, están ahí. Sí, también Per- está el mail de Argendata, que es argendata@fun.ar, que, Y las que está ahí redes, abajo, y las redes. Twitter e Instagram. Con los otros canales que mencionaba Pauli, Sí. que tienen todos distintos procesos de salida y de curación de la última milla del contenido en función de cada uno de los soportes. Ahí hay un trabajo gigante del equipo de comunicación de Fundar que se pone en esa etapa mucho más de lleno para tratar de entender cómo llegar los mensajes para cada uno de los públicos específicos que tiene cada uno de los canales sobre los cuales estamos trabajando. Entonces, un poco más hacia el centro, dado de todo esto, bueno, y esto con la visualización de datos, ¿cómo? Digo, ¿con qué se come? Diríamos en Tucumán. Eh, un poco ya levantar lo que estuvo diciendo Pablo, digo, pero la visualización, no solo todo el trabajo de datos, la curaduría del mensaje y el control de calidad y armonización de esos procesos es importante, sino que también estuvimos trabajando con mucho más énfasis desde el lanzamiento hacia este primer año en eh, pensar al detalle de cómo tenemos que hacer la mejor versión posible de las visualizaciones para contar el mensaje que se quiere contar. Digo, no es lo mismo contar los mensajes con un tipo de visualización que otro. Hay pros y contras y estamos poniéndole muchísima cabeza y le pusimos muchísima cabeza para ir desarrollando reglas de decisión que nos permiten ir abordando ítem por ítem, CCB por CCB, digo, cuál es la mejor manera de contar una historia con los datos disponibles. Y básicamente agarrando mucho de la teoría de visualización de datos, y ahí a los grandes padres fundadores como Tufte y en su nombre convocarlos a los demás, digamos, tratar de llevar a cosas que sean mínimas, bajar el ruido, el junk visual, no agregar elementos que no aportan nada a la historia que se quiere contar, eh, tratar de trabajar lo más posible con la paleta de colores para que no distorsionen lo que puede estar distorsionando y que acentúe la parte de la visualización que queremos acentuar, jugar con el contexto y algunas otras estrategias que vamos a tratar de mostrar ahora. Y por supuesto, y voy a tratar de hacer un ejemplo de pensar que
hay determinados tipos de gráficos que son adecuados para contar algunas cosas y no otras, y que hay muchos problemas que se pueden evitar si es que se pone un poco de cabeza para elegir cuál es la representación visual de los datos que queremos. Un viejo ejemplo de que anda por ahí en slides viejas que reciclé para dar la introducción a esto, va más allá de Argendata, pero es, si tenemos estos datos, probablemente, y hay un montón de discusión que está buenísima, después podemos pasar referencias sobre los gráficos de tortas. Yo era un particular enemigo, después me amigué un poquito con alguna de esas discusiones teóricas, pero este es un buen ejemplo de por qué los gráficos de tortas pueden ser muy malos para representar datos, digo, porque uno acá a simple vista, ya podría decir que, qué sé yo, qué representa cantidades en cada una de estas tortas distintas. Cuando uno lo ve con una alternativa gráfica, ve que algo que parecía muy similar para los gráficos de tortas, y vos lo representás con barras en vez de con tortas, se ven tres cosas distintas. Digo, se ven sutiles diferencias que básicamente el argumento detrás de esto es que el ojo humano tiene particular dificultad para dar cuenta de diferencias a partir de los ángulos. Entonces, para datos de este tipo, cuando tenés varias categorías y con diferencias que son más bien sutiles, es mucho más apropiado representar esta información con barras que con gráficos de. Otro ejemplo clásico, sobre todo para los que dateros nos venimos, pero antes somos politólogos, entonces estas cosas nos encantan. Ya, este es un famoso tweet del ahora de nuevo presidente de Estados Unidos, cuando había una amenaza de impeachment, y acaban de ganar las elecciones de medio término, y mostraba pintado de rojo todos los y estos no son los estados, así que deben ser los counties, de todos los condados de Estados Unidos donde los republicanos habían ganado por sobre los demócratas, y entonces la amenaza al Congreso era tratar de hacerme un impeachment con esto, y básicamente la historia detrás de esto es que eh, está mostrando territorio y no cantidad de votantes, porque cuando uno cuenta la población que hay en los distritos más pintados de azules, la cosa es muchísimo más pareja, sino en contra de la cantidad de territorio que se está pintando de rojo. Básicamente hay la famosa frase de land doesn't vote, people do, es aplicar a cómo uno está usando un mapa para representar algo que en realidad no tiene mucho sentido representarlo en un mapa, porque el mapa uno está mostrando porciones de tierra, y no la población, que es la historia que está por detrás de ese mensaje de Trump. Lo que importaba era la cantidad de votos y no la cantidad de kilómetros cuadrados. Esta discusión es más teórica, más teórica, anecdótica, teórica, es que hay un montón de diferencias que uno puede pensar o de sutilezas que uno puede pensar en los datos que uno tiene para contar determinada historia, para lo cual uno puede valerse de millones, un montón de estrategias y variables y variantes de visualizaciones de gráficos para poder contar la historia de manera más efectivas, y muchas veces también sin mentir, queriendo o no queriendo, pero sin mentir o hacer que los datos digan cosas que los datos no están diciendo. Uno puede querer seleccionar y hacer highlights sobre pedazos de información para contar una historia, pero uno tiene que ser muy transparente de cómo está haciendo eso, y tratar de evitar no solo la mentira, sino también la confusión cuando no es adrede. Entonces, si uno elige el soporte adecuado para visualizar esos datos. A partir de eso, y en este año de trayectoria, lo que decidimos es hacer un análisis exhaustivo de qué era lo que habíamos publicado, y lo que hicimos es armar nuestra propia taxonomía al estilo de este tipo de, cada vez. Acá es de R, yo soy un usuario de R, como podrán ver en los stickers del monitor, pero hay un equivalente para Python, y por eso porque tiene pedazos de código para poder replicar y usar, pero más allá del lenguaje de programación que ocupe estas visualizaciones, está bueno para entender qué tipos de gráficos son útiles para representar determinadas cosas, gráficos de densidad o de box plots para distribuciones, un scatter plot o bubble plot o heatmaps para correlaciones, eh, distintas alternativas para rankings, o para hacer partes de un todo, y ahí está nuestra famosa pie chart o la dona o los waffles, o todos los distintos tipos de evoluciones temporales, o los mapas y las distintas alternativas para mapas. Entonces, de manera análoga para Argendata, lo que hicimos es una curaduría exhaustiva de todos los gráficos que habíamos hecho, viendo cuáles son los tipos de datos y tipos de historias que se están contando en cada uno de esos temas,
para de ahí absorber y destilar una taxonomía que nos permita elegir determinados tipos de gráficos para determinados tipos de historias que estábamos contando. Entonces, si para una unidad, para algún ítem, un gráfico de algún tópico, queríamos mostrar rankings, posiciones relativas, teníamos distintas alternativas. Si es que es un corte transversal y una variable, decidimos que esta es la mejor alternativa porque nos permite resaltar tal o cual característica. Si es que es una serie de tiempo, diferenciamos en dos alternativas, un gráfico de slope o uno de bump charts para, en función de la cantidad de observaciones que tenemos en el tiempo. De esa manera, para cada uno de los tipos de historias que queríamos contar, fuimos determinando cuál es la mejor alternativa de visualización por default que aplicaríamos a esa historia, y lo que nos permite este proceso iterativo es ir ajustando después en los márgenes para ir viendo cómo queda cada una de esas historias. Para, no, así, la taxonomía es bastante larga, pero lo corto ahí así, un toque les muestro de qué se trata esto que está por atrás. Y esta es la herramienta que les contábamos hace un rato. Básicamente armamos un pedazo de software que estaba al final de ese pipeline de datos, en el cual eh, esto está funcionando con un backend y una API que le pega a un clon de ese repositorio de datos que les mostraba que teníamos, donde está la información para humanos, después era transformada para este bicho que está acá, que es el graficador, y cada gráfico está alimentando esta web app que está acá, y lo que nos permite es, básicamente, ya, si yo voy generando acá de manera manual, pero esto lo podemos hacer de manera programática, esto es para que cualquiera pueda usarla, voy a poder decir, yo tengo una pantalla de metadatos en la cual digo cuál es el tópico que estamos trabajando, cuál es el número de gráfico y qué tipo de gráfico es por default, de esto que les decía recién, y a partir de eso voy a poder ir construyéndole todas las variables hasta que se arma el gráfico. Esto que está acá no es más que lo que les decía al principio, de que los investigadores, desde que hacen el Word, tienen toda una estructura narrativa toda curada, en la cual está distribuida por ítems, que les contaba Pau, que pueden ser hasta 20 ítems para una presentación. Y entonces ahí tenemos una secuencia de esos, cada uno de estos tópicos va a tener un gráfico del 1 al 20 o equivalente, en el cual se va ordenando la información, así desde el proceso de investigación más manual en Word con los gráficos asociado a un CSV para humanos. Nosotros hacemos todo un proceso después de que lo curamos, le imprimimos, que tiene el ISO 9001 de calidad, que podemos alimentar la graficación. Y acá un pequeño ejemplo, ¿cómo se llamaba el del news? Que te dije hoy, Pau, que quería mostrarles como eh, el nombre del tópico del No, newsletter. yo no lo vi. Es este. Así como les decía recién el ejemplo de Trump, ya, parte de las cosas que decidimos hacer como innovación de esto. Les decía recién, hay un problema en general cuando decimos, digamos, pintar un mapa para representar un valor, digamos, puede tener este problema de que estamos representando kilómetros cuadrados y no la variable de interés que estamos viendo. Esto ya ni me acuerdo qué era, digamos, porque esto es, no sé si es 7, cuál es el tópico, digamos, pero básicamente parte de las decisiones que armamos en esta nueva herramienta es poder contar una historia compuesta a través de este desarrollo que hicimos, que es, tenés el mapa para poder ver una representación geográfica, pero en este caso, por la interactividad, nos permite ir mostrando a la vez el valor que tiene en el mapa, pero su posición relativa, que es mucho más difícil de verla geográficamente. Ya, si yo me quedara solo con la mitad de la izquierda, es muy difícil al ojo humano, en este caso con esta pared de color, de vuelta es un ejemplo de juguete, ver cuáles son las diferencias entre La Rioja y Santa Fe, qué sé yo, están con uno en el medio de colores, qué sé yo, ¿cuál es el valor de diferencia? En cambio, al acompañarlo a la par con un gráfico de barra, nos permite hacer estas cuentas en función de la altura de la barra de manera mucho más automática, ni hablar que uno tiene acá la interactividad, te permite tener el Hoover, que te da más información contextual que si fuese una imagen estática como el tweet de Trump. Pero básicamente un poco ese es el desafío, era ir acomodando y armando distintas estrategias para hacer la visualización que sea muy limpio, y que nos permita hacerlo de manera estandarizada y programática, y poder hacer que esto, ante pequeños cambios, esto se propague para todos los gráficos que se hicieron en ArgenData. Ahora no tenemos que resolver un ajuste para cada una de las visualizaciones que hacemos, sino que
si es que hay ajustes o mejoras en el diseño del modelo base de cada gráfico, uno hace ese ajuste y eso lo podemos propagar automáticamente para todos. En resumen, ya, todo el proceso de visualización está concentrado en evitar la sobrecarga visual, ya, que no haya mucha información que no agregue nada a lo que estamos queriendo contar. Eso, ya para ser absolutamente honesto, digo, si ustedes navegan toda Argenata van a ver que eso no se cumple en muchos gráficos, porque como les decía, esto es en el round 2 que nos dimos desde que lanzamos Argenata, empezamos a ver que esta etapa de visualización tenía déficits en términos de esto que estamos acá enumerando, y entonces empezamos a trabajar en limpiar. Esto también un poco lo que decía Pau, van a ver, ustedes no saben cuál es el primer tópico y cuál es el último, yo les digo, el último es pesca, el primero, digo, pueden elegir algunos de los anteriores y van a poder encontrar, digo, una diferencia sustantiva en cómo hay visualizaciones que tienen mucho más presente estos 5 bullets que aparecen acá que en los otros anteriores, más allá de que estamos pisando para atrás todo con la nueva herramienta para ir adecuando a este nuevo estándar que nos propusimos nosotros mismos. Queremos que las etiquetas sean claras, que no haya sobrecarga visual, que las escalas no estén mintiendo, digo, que mintiendo entre comillas, digo, acotar el eje Y sin estar siendo súper claro de que lo estamos acotando y que eso no esté distorsionando cuál es la variabilidad, etcétera, etcétera. Ese sería el paneo rápido sobre cómo estuvimos viendo, pero encantado de poder escucharlo, responder preguntas o dudas, que además por la velocidad en la que le mostramos todo este año de trabajo, supongo que debe haber un montón de dudas detrás de esto. Sumo ahí, Tucu, para redondear esto que mencionabas vos, y yo un poco lo dejé entrever antes, todos los procesos y toda la estandarización que hicimos, un comentario que no hice respecto de los tópicos en el transcurso de este año que recorrimos, decidimos darle un formato especial a los tópicos que antes no tenían, que tiene que ver con estructurar los ítems en una foto actual de la Argentina en comparación con el mundo, después una película local de Argentina contra sí misma, cómo evolucionó, y luego cómo evolucionó Argentina versus el resto del mundo, que es un poco lo que contaba antes cuando mencionaba la parte editorial de Argentina es un país que está de mitad de tabla para arriba, cómo fue evolucionando y cómo se desacopló en algunos indicadores de desarrollo. Bueno, esto tratamos de plasmarlo en todos los contenidos nuevos que estamos haciendo y eso también fue un aprendizaje, digamos. Si no hubiésemos recorrido un poquito antes, no nos hubiésemos dado cuenta que había una forma mejor para contar las cosas, tanto como los mensajes claves para destacarlo. Esto mencionaba recién el Tucu respecto de la visualización, identificar cuáles son qué tipo de gráficos queremos hacer en Argendata, para qué, cómo los queremos mostrar. Eh, Hay muchos vicios, no, pues, sí, tiene connotación negativa, digamos, hay muchos usos y costumbres que vienen de la academia, de los que nos dedicamos a hacer informes o trabajamos en organismos internacionales con recomendaciones de políticas, etcétera, que quizás o sea, la forma en la cual pensamos los gráficos no tiene nada que ver y fue un gran desafío para nosotros, tanto en términos de narrativa como de datos, como de visualización. Poder dar este salto para un tono completamente diferente al cual veníamos acostumbrados eh, institucionalmente. Entonces, en esos términos fue un desafío grande Argendata y bueno, creo que hemos avanzado un montón y ahí dejo el espacio abierto para preguntas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es impresionante el trabajo que han hecho este año, todo lo que contaron, la rigurosidad con la que trabajan y poder disponibilizar todos esos datos para tanto investigadores como alumnos y cualquier interesado. La verdad que está buenísimo. Así que de nuestra parte, como muy contentos con el trabajo que están haciendo. Vamos a ver preguntas que tenemos por ahí. Acá veo una de Caterina que dice, hola, ¿el graficador es de acceso libre? Hola, Tucu Cat. en... Sí, sí, ¿Eh? sí. Hola, Caterina. No, no aún. El graficador está en pleno proceso de desarrollo. Ya, de hecho, todo el tópico de pesca estuvo hecho directamente con el graficador y en este momento estamos repasando, haciendo la autopsia de Argendata
previo al tópico de pesca, ya pasando por todos los gráficos y estandarizando la manera en cómo estamos subiendo esos gráficos por varias cosas. Uno, porque es mucho más limpio en términos de los conceptos que decíamos recién de esos 5 bullets, pero también porque nos permite administrarlo de manera mucho más ágil y eficiente porque podemos trabajar por bloques, ¿no? Cómo habíamos salido en este diagrama que está acá, de hecho está representando el viejo workflow, todavía acá no está el graficador, eso lo entendemos solo nosotros, por suerte, pero este repositorio gráfico, si ustedes entran en el repo de GitHub, es lo único que no van a ver disponible, no está abierto. Todo lo otro está abierto y van a poder ver todo el proceso desde que consumimos los datos en la fuente, y esto va desde el Banco Mundial al INDEC, a X, digo, 100 fuentes, 100 instituciones, un montón de fuentes que decía Pau. Lo del graficador es un proceso digo, que fue, se cerró sin abrirlo, digo, porque de hecho no estábamos conformes con esta instancia en la cual cada gráfico estaba autocontenido por cómo lo habíamos desarrollado. Entonces nos planteamos desde el día 2 un desafío que era tener que hacer eso mucho más eficiente, con lo cual estamos terminando de repasar todo el sitio de Argendata con este nuevo desarrollo y tenemos que customizarlo, pero estimo digo, que no va a faltar mucho para que podamos hacer abierta esta parte de la graficación que aún no la tenemos. Pero básicamente digo, tiene por detrás, es un wrapper por detrás de una librería de, sí, de libre acceso que se llama AmCharts. Eh, Amcharts y charts. eCharts, perdón. Amcharts es la vieja, sí. AmCharts era la anterior que era mucho más difícil de customizarla y tenía muchas más limitaciones. Cambiamos de librería, que es una librería de base JavaScript, pero hay un montón de wrappers con otros lenguajes, de Python o R, de que uno puede trabajar con esa librería de base JavaScript. Y nosotros nos montamos sobre eso para armar un desarrollo. Excelente. Después acá tengo otra pregunta de Agustín que dice, ¿qué paquetes librerías utilizan para generar los gráficos? ¿Cuál es la transformación que le hace el Transformer a los CSV? Perfecto, la de librería es la que mencioné recién, la del Transformer, acá pueden, ya está, va a estar mucho mejor con todo lo que yo le voy a decir en este próximo 27 segundos, ya, pero acá van a ver que está todo abierto y bastante documentado. Hay una biblioteca de Python que hicimos para hacer esos data transformers, y los transformers van a poder ver en cada uno de los transformers, van a ver, por ejemplo, voy a agarrar alguno que esto los trabajé yo, de todo el equipo, así que los conozco un poco más, pero básicamente van a ver, la librería lo que genera es, van a ver, tiene, los que hayan trabajado con Stata alguna vez van a ver algo que es bastante parecido en la manera que está escrito, pero lo que hace básicamente es agarrar, van a ver todo el proceso. Hace un pipeline. Ya primero le definís qué tipo de transformaciones vas a querer hacer y las deja establecidas las funciones, las definiciones, y ahí empieza el pipeline. Y básicamente le estoy diciendo que cuando a las columnas dice cantidades de exportación Ferreres o cantidades de exportación INDEC, le ponga nombre de columna valor. Y que dropee esas otras dos columnas que ya no voy a usar. Básicamente lo que hice fue renombrar columnas con un único nombre y descartar esas columnas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo les decía que había dos tipos de datasets, el de humanos y el del graficador. Si yo al graficador tuviese que pasarle el string del nombre de la columna, que es la cantidad de exportaciones por la fuente Ferreres o fuente Index, ya tengo que hacerlo custom para cada uno de los gráficos, le tengo que pasar ese string. Yo lo que estoy haciendo es sacarme de encima el problema y le estoy pasando que para las variables cuantitativas que estoy representando, espere un nombre que se llame valor y entonces mi API va a saber qué hacer con esa columna que se llama valor. Si es que recibe un nombre como este, es mucho más difícil hacer eso de manera autónoma. Entonces, el Transformer lo que hace es esta transformación de dataset para humano a un dataset legible para la API. No sé si se entendió mucho lo que dije, espero que algo, pero está un poco mejor descrito en algunos párrafos acá y se va a poder entender la lógica y la estructura. Genial. No sé si alguno tiene alguna pregunta más, pueden abrir el micrófono directamente y hacerla. Sí, así escuchamos las voces, ¿no? Yo mientras solo agrego que estamos grabando el webinar y que en unos días lo vamos a subir al canal de YouTube de Data Science Lab para que lo puedan ver y compartir y bueno, y repasar todo lo que quieran ver.
Así que, bueno, espectacular la presentación y comparto con Daniel lo valioso y riguroso del trabajo. Así que felicitaciones y gracias por presentarlo. Gracias. Bueno, muy bien, entonces yo creo que podemos ir cortando por acá. Mil gracias, me parece que está buenísimo toda la documentación, además el trabajo que ponen en ser bien claros con todo lo que están haciendo y la información que están recabando. Todos muy agradecidos por esta charla, así que Paula Tupu, los felicito y nuevamente les agradezco por este webinar, este primer webinar. Muchísimas gracias a ustedes, la mejor de las Gracias. suertes y no dejen de contactarnos si es que eventualmente van a querer usar datos de Argendata o quieren ver algo de eso para el concurso o van a querer hacer algo con eso. Digo, no dejen de escribirnos que siempre que podemos colaborar con eso estamos encantados. Excelente, muchas gracias.